Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración pidiendo a nuestro Padre Celestial que nos guíe en el tiempo devocional de hoy. Vamos a orar. Dios, Papá amado, venimos ante ti en esta mañana, en este tiempo devocional, para escuchar tu voz, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, para verte y escucharte en tu palabra, Señor. Te rogamos que a través de los pasajes de la Escritura que leamos en esta mañana, seas tú quien nos hable. Guíanos, por favor. Transforma nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser adoradores coherentes, con una vida que es coherente con lo que profesamos y con lo que decimos, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un día vi un letrero en una autopista de Estados Unidos que decía en letras grandes: "Detén la violencia causada por las armas de fuego". Y abajo de esta frase, en letras más pequeñas, decía: "Compra tus armas aquí, no te quedes desprotegido". ¡Qué incoherencia!, decía yo al ver este letrero. ¿Cómo puedes decir que quieres detener la violencia causada por las armas y al mismo tiempo pedir que la gente compre más armas? Es como decir: hay un incendio, apaguémoslo echándole gasolina. Es algo totalmente incoherente. Este tipo de incoherencias pueden ser muchas veces motivo de risa, pero otras veces son motivo de mucha preocupación e indignación. Y ese es el caso de Isaías capítulo 58 que nos toca ver hoy día, donde Dios critica la incoherencia en la adoración de su pueblo. Acompáñenme a ver el versículo 1 de Isaías capítulo 58. La palabra de Dios dice así: "Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados". ¿Cuál es el pecado que está a punto de criticar y confrontar el profeta? Fíjense el verso 2 de Isaías 58. Dice: "Con todo, me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos". A ver, un momento. En el verso 1, Dios le dice al profeta que confronte un pecado. Y en el verso 2, ¿cuál es ese pecado? Dice: buscar a Dios día tras día y deleitarse en conocer sus caminos. ¿Qué hay de malo con eso? ¿Qué hay de malo con buscar a Dios día tras día y deleitarse en conocer sus caminos? ¿Por qué el pueblo es criticado y confrontado con esto? Y al ir leyendo este capítulo de Isaías nos damos cuenta que el pueblo es criticado por su incoherencia al hacer estas cosas. Sigamos leyendo. El verso 2 dice: "Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Pero en el día de su ayuno buscan su conveniencia y oprimen a todos sus trabajadores. Ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy para que se oiga en lo alto su voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí? ¿Para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? Queda entonces en estos versículos revelada la incoherencia en la adoración del pueblo. Ellos ayunaban, se humillaban, dice que inclinaban sus cabezas como un junco. Y estando en el exilio, ellos iban a hacer esto pretendiendo de alguna manera que el Señor los vea, pretendiendo de alguna manera ganarse el favor de Dios. Recordemos que esta sección que estamos viendo de Isaías, del libro de Isaías, está dirigida a la generación futura que iba a estar exiliada. Entonces, al mismo tiempo de ellos estar ayunando para ganarse de alguna manera el favor de Dios, son criticados porque
están oprimiendo a sus trabajadores, dice que están andando en discusiones, riñas, peleas, están hiriendo a otras personas. Y este es un tema que se ve con frecuencia en los escritos de los profetas, quienes denunciaban al pueblo por no practicar la justicia, por actuar con injusticia, sin misericordia con el prójimo, con el pobre, con el necesitado, y aún así pretender adorar a Dios con todos sus rituales externos y religiosos. Es algo que no solo se ve en los escritos de los profetas, sino que también lo vemos en la época de Jesús, cuando Jesús confrontaba a los fariseos y maestros de la ley, personas muy religiosas, pero Jesús les decía que son sepulcros blanqueados, porque por fuera, con todos sus rituales y toda su religiosidad, parecían limpios adoradores de Dios, pero por dentro estaban muertos. Pero esto no es algo que solo hacía el pueblo en la época de los profetas. Tampoco es algo que solo hacían los fariseos y personas religiosas en la época de Jesús. Es algo que también en lo cual nosotros caemos con facilidad. ¿Cuántas veces hemos tal vez cantado, por ejemplo, acerca de la salvación de Dios para personas de todas las naciones, pero hemos cerrado nuestro corazón a ayudar al extranjero necesitado en nuestra ciudad? ¿Cuántas veces hemos tal vez hablado o cantado acerca de la reconciliación con Dios, pero hemos estado metidos en pleitos y peleas y riñas con nuestros hermanos y hermanas sin tomar la iniciativa para caminar hacia una reconciliación? Nosotros también muchas veces tenemos una adoración totalmente incoherente, que está desconectada de nuestra vida diaria. Es fácil tener una religión de reuniones de iglesia, de canciones, de escuchar prédicas, sermones, de tener cierto tipo de rituales religiosos, pero tener un corazón alejado de Dios y tener una vida totalmente divorciada y desconectada del amor al prójimo. Isaías 58 entonces tiene un llamado para tener una adoración coherente. Y según Isaías, esta adoración coherente, la actividad religiosa va acompañada de amor a Dios y amor al prójimo. Fíjense lo que dice Isaías 58, versos 6 al 7. Dice: ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Es interesante notar que este pasaje no condena el ayuno, sino que critica la incoherencia de ayunar, pero no amar a tu prójimo. Cuán contradictorio es cuando una persona ayuna y se cree muy espiritual por ayunar, pero al mismo tiempo se niega a compartir su pan con el hambriento. Pero es totalmente diferente cuando una persona al ayunar le da su comida al hambriento y al que no tiene. Esta sí es una adoración coherente, en la que las muestras externas de adoración, como el ayuno, no están solas, sino que son parte de una vida que se caracteriza por amar al prójimo, por ayudar a otras personas. Algo similar se ve en los capítulos del 13 al 14, esta vez hablando ya no del amor al prójimo, sino del amor a Dios. Isaías 58, 13 al 14 dice: Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Este pasaje no condena el guardar el día de reposo, así como el anterior pasaje no condenaba el ayuno. Este pasaje no condena el día de reposo, sino que critica la incoherencia
de guardar el día de reposo, pero usarlo para el placer propio y para seguir los caminos propios. Cuán incoherente es la adoración en la que una persona guarda el día de reposo estrictamente como los fariseos en la época de Jesús, pero al igual que esos fariseos, lo hace para autoexaltarse, para ser visto, para ser reverenciado por otros. Cuán diferente es que una persona guarde el día de reposo para enfocarse en el Señor, ejercitar su dependencia en Él y aprender a descansar en Él. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Cuánta coherencia o incoherencia hay en nuestra adoración? Nuestras actividades religiosas externas están acompañadas de obras de misericordia para con otros. Nuestras actividades religiosas están acompañadas de un amor genuino al Señor o están enfocadas tal vez en nosotros mismos. Hermanos y hermanas, esta coherencia en nuestra adoración no es algo que podemos lograr nosotros mismos por nuestros medios, esforzándonos más. Fácilmente yo o cualquiera de ustedes podría decir ahora, bueno, entonces para que mi adoración sea coherente, por cada canción que cante en la iglesia voy a donar 10 bolivianos a los pobres. Sería fácil tomar una determinación así. Pero aún así, se puede hacer esto con un corazón alejado de Dios. Esta coherencia no depende de nuestro esfuerzo. Y es que para tener una adoración coherente, genuina y sincera, necesitamos un cambio de corazón. Jesús dijo que llegaría el día en que adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera, coherente, conforme a lo que le agrada al Señor. Y esa adoración es solo posible a través de Jesucristo. A través de Jesús, porque Jesús fue aquel adorador coherente y perfecto. Jesús adoró a Dios de una manera totalmente coherente. Pero Él fue castigado por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por nuestras incoherencias al adorar. Pidámosle entonces hoy perdón y acerquémonos con confianza a Jesucristo, quien llevó nuestro castigo en la cruz. Acerquémonos a Él, pidámosle perdón por nuestra desobediencia y por nuestra incoherencia al adorar, por nuestra incoherencia de que nuestras vidas estén divorciadas de nuestra adoración. Y pidámosle que Él nos dé un corazón, que toda nuestra vida sea una ofrenda de adoración agradable al Señor, tanto en las muestras externas como en lo interno, amando a Dios y amando y ayudando al prójimo. Vamos a terminar aquí orando. Dios Papá amado, te pedimos perdón, Señor, perdón por la incoherencia que muchas veces tenemos en nuestra adoración. Y te rogamos que tú cambies nuestros corazones. Por favor, necesitamos que tú hagas esto, que hagas un milagro en nuestro corazón. Te necesitamos a través de Jesucristo, que cambies nuestro corazón, que nos ayudes a ser adoradores en espíritu y en verdad, cuya adoración no es solo de domingo, no es solo de una canción o de una prédica, cuya adoración sea toda una vida dedicada a ti, amándote a ti, amando al prójimo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Que tengan un muy buen día, hermanos y hermanas, y que el Señor los bendiga.